Todo comenzó una tarde cuando papá cerdito notó que la relación con su esposa estaba cambiando por completo. Mediante iban pasando los días, mamá cerdita mostraba un profundo desinterés por la vida familiar, ignoraba las conversaciones en la mesa y pasaba largas horas en silencio mirando hacia la nada. Papá cerdito intentó hablar con la mujer en varias ocasiones para solucionar los problemas de su hogar, pero ella solo le aseguraba que no tenía nada de qué hablar y se retiraba a la habitación superior sin decir una sola palabra más. Esta falta de afecto hizo que papá cerdito buscara consuelo fuera de su matrimonio. El hombre comenzó a frecuentar las obras de construcción donde trabajaba el señor Toribio, buscando a alguien con quien hablar de su soledad. Pasaron las horas y las visitas al lugar de trabajo se volvieron cada vez más constantes, transformándose rápidamente en encuentros íntimos y secretos entre ambos. El señor Toribio le aseguró a papá cerdito que mantendría el secreto para proteger su reputación en la colina, pero la cercanía entre ambos hombres pronto comenzó a ser muy evidente para los habitantes de la ciudad. Mamá cerdita empezó a sospechar al notar que su esposo salía a altas horas de la noche sin dar explicaciones claras. Una noche, la mujer decidió seguirlo en silencio mientras el hombre caminaba hacia la colina donde el señor Toribio guardaba sus herramientas de trabajo. Al percatarse de la situación, mamá cerdita observó por una ventana del taller cómo papá cerdito y el señor Toribio se abrazaban y hablaban apasionadamente. Esta sintió un miedo muy profundo al notar que toda su vida familiar era una farsa, pero ese miedo rápidamente se transformó en una ira descontrolada. Sin duda alguna, un acto muy loco estaba a punto de desatarse en esa pequeña colina. La mujer no confrontó a su esposo en ese instante, sino que regresó a la casa amarilla para preparar una venganza directa. Al día siguiente, mientras Pepa y George jugaban en el segundo piso, mamá cerdita esperó la llegada del señor Toribio, quien había ido a la vivienda para realizar unas reparaciones en la cocina. Cuando el señor Toribio entró a la casa, la mujer cerró la puerta con seguro y sacó un cuchillo grande de cocina que tenía oculto entre sus manos. El señor Toribio la miró sorprendido y le dijo que se calmara inmediatamente, pero la mujer corrió hacia él y le clavó el arma directamente en el pecho. El señor Toribio cayó al suelo emitiendo un grito de dolor mientras la sangre salía rápidamente de su herida. El hombre intentó arrastrarse hacia la salida para pedir ayuda a los vecinos de la colina colindante, pero sus esfuerzos fueron en vano. Mamá cerdita lo alcanzó velozmente y le clavó el cuchillo repetidas veces en el cuello hasta quitarle la vida por completo. Una escena totalmente horrible quedó plasmada en la entrada del hogar, marcando el inicio de la tragedia. En ese preciso momento, papá cerdito entró por la puerta trasera tras regresar del supermercado y vio el cuerpo sin vida del señor Toribio tirado sobre la alfombra. El hombre sintió un terror paralizante al ver a su esposa cubierta de sangre y con la mirada completamente perdida. Mamá cerdita lo miró fijamente y le dijo que él era el siguiente por haber destruido a la familia. Papá cerdito reaccionó rápido, le tiró las bolsas de las compras a la mujer en la cara y corrió hacia la puerta principal para intentar escapar hacia la calle. Papá cerdito logró abrir la cerradura con torpeza y salió corriendo por la hierba verde de la colina mientras gritaba por auxilio desesperadamente. Sus esfuerzos parecieron dar frutos al ganar varios metros de distancia sobre mamá cerdita, quien caminaba detrás de él sosteniendo el cuchillo ensangrentado. Sin embargo, el pánico hizo que papá cerdito tropezara violentamente cerca del camino pavimentado, cayendo al suelo y lastimándose la pierna derecha. Al notar que el hombre no podía levantarse, mamá cerdita caminó a paso firme hasta él. Hizo que el ambiente se pusiera muy pesado en toda la colina cuando comenzó a reírse de forma descontrolada frente a su esposo indefenso. Papá cerdito la miró con lágrimas en los ojos y le rogó que pensara en los niños, pero la mujer no escuchó ninguna razón. La madre levantó el arma con ambas manos y atacó a su esposo directamente en el rostro, provocándole cortes profundos y dejándolo gravemente herido en el suelo mientras él gritaba de agonía. Mientras la agresión ocurría en el jardín exterior, Pepa y George bajaron las escaleras de la casa al escuchar el ruido de la pelea. Los niños observaron la puerta abierta y la mancha de sangre en la entrada, percatándose de que algo espantoso estaba sucediendo afuera. Pepa tomó a George de la mano y le dijo que debían correr inmediatamente antes de que mamá cerdita los descubriera. Los dos niños salieron por la puerta trasera de la casa y bajaron la colina a toda velocidad mientras escuchaban los últimos lamentos de papá cerdito en el patio frontal. Esta sintió un miedo muy profundo al notar que su madre los buscaba con la mirada desde la cumbre, gritándoles que no podían escapar de ella.
Pepa y el niño corrieron sin detenerse a través del parque y atravesaron los charcos de lodo buscando auxilio en la colina vecina. Sus esfuerzos parecieron dar frutos cuando lograron llegar a la casa de sus abuelos sin ser alcanzados por la mujer. Al entrar a la vivienda, Pepa buscó a abuelo Cerdito y le dijo que mamá Cerdita se había vuelto loca y había atacado a papá Cerdito en su casa. Abuelo Cerdito la miró con preocupación y le aseguró que los protegería a todos, encerrando a los niños en el cobertizo del jardín mientras él y abuela Cerdita llamaban a las autoridades de la ciudad. Pasaron las horas y la noche cayó sobre la colina del jardín. Abuela Cerdita caminaba nerviosa por la sala cuando escuchó que la puerta principal se abría violentamente. Mamá Cerdita entró al lugar sosteniendo el mismo cuchillo lleno de sangre seca y una hacha pequeña que había tomado del centro de reciclaje. Abuela Cerdita le gritó que se detuviera y le dijo que la policía venía en camino, pero la mujer caminó hacia ella y le clavó el cuchillo directamente en el abdomen. Abuela Cerdita cayó al suelo soltando un gemido de dolor mientras la sangre manchaba la alfombra de la vivienda. Al escuchar los gritos de su esposa, abuelo Cerdito corrió desde la cocina sosteniendo una pala para defender a su familia. El hombre golpeó a mamá Cerdita en el hombro intentando derribarla al piso para desarmarla por completo, pero la mujer ni siquiera se inmutó por el impacto. Abuelo Cerdito intentó darle un segundo golpe en la cabeza para defenderse, pero sus esfuerzos fueron en vano. Mamá Cerdita esquivó el movimiento y le cortó el brazo con el hacha, provocándole una herida profunda que lo hizo caer de rodillas sobre el suelo. Sin perder un segundo, la mujer le propinó un fuerte hachazo en el cuello que le quitó la vida instantáneamente. Una escena totalmente horrible se vivió en el interior de la casa mientras mamá Cerdita salía al jardín trasero buscando el cobertizo donde se escondían los niños. En ese preciso momento, las sirenas de patrulla se escucharon a lo lejos y dos autos conducidos por el señor Toribio no podían llegar, pero en su lugar arribaron el doctor Oso Polar y otros oficiales para atender la emergencia. Sin duda alguna, un acto muy loco estaba a punto de terminar en la cumbre de la colina. Mamá Cerdita rompió el candado del cobertizo con el hacha y golpeó la puerta de madera para entrar a la fuerza. Pepa se puso delante de George y le gritó a la mujer que los dejara en paz, pero mamá Cerdita levantó el cuchillo para atacar a la niña en el pecho. Justo antes de que el arma tocara a Pepa, los oficiales de policía irrumpieron en el patio trasero con sus armas de fuego en la mano. Al percatarse de la situación y ver que la mujer no soltaba el hacha, el oficial a cargo disparó 3 veces consecutivas contra el pecho de mamá Cerdita. La mujer cayó hacia atrás sobre la hierba verde, sangrando abundantemente hasta quedar completamente inmóvil junto a la puerta del cobertizo. Hizo que el ambiente se pusiera muy pesado cuando el silencio volvió a apoderarse de toda la zona. Los paramédicos entraron rápidamente al jardín para atender la escena, confirmando que mamá Cerdita, abuelo Cerdito, abuela Cerdita, el señor Toribio y papá Cerdito habían fallecido a causa de las heridas mortales. Pepa y George fueron sacados del cobertizo por las autoridades y trasladados en una ambulancia al hospital de la ciudad para ser evaluados por la doctora Hamster. Los 2 niños sobrevivieron físicamente al ataque, pero se quedaron totalmente solos en el mundo, sin padres, sin abuelos y marcados para siempre por la masacre ocurrida en las colinas.